Conociendo nuestra fe católica. Fiesta de la Ascensión. 40 días después de haberse mostrado a los apóstoles bajo los rasgos de una humanidad ordinaria que velaba su gloria de resucitado, Cristo subió a los cielos y se sentó a la derecha del Padre. Desde entonces el Señor reina con su humanidad en la gloria eterna de Hijo de Dios. Intercede incesantemente ante el Padre en favor nuestro, nos envía su Espíritu y nos da la esperanza de llegar un día junto a Él, al lugar que nos tiene preparado. Llama la atención la expresión en la que dice que subió y está sentado a la derecha del Padre. ¿Qué significa esta expresión? Expresión de compartir, de tener la plena intimidad con el Padre en el seno de la Trinidad. No es un estar estático. El Catecismo nos dice que es llevar adelante una acción salvífica. ¿Y cuál es esa acción salvífica? Reinar con su humanidad, es decirnos que no existe una frontera entre el reino del cielo y el reino de la tierra. La fiesta de la Ascensión del Señor, 40 días después de la resurrección, es extremadamente importante para los cristianos, ya que muestra la divinidad de Cristo. Primero, el itinerario de Jesús. Desde la resurrección hasta la ascensión, después de que Jesús se levantó de los muertos y se presentó vivo a las mujeres cerca de la tumba, a sus discípulos y a más de 500 personas. En los días siguientes de su resurrección, Jesús enseñó a sus discípulos acerca del reino de los cielos y cómo, con sus discípulos, se fueron al Monte de los Olivos, cerca de Jerusalén, a los 40 días, donde les prometió a sus seguidores que pronto recibirían el Espíritu Santo y les dio instrucciones de permanecer en Jerusalén hasta que hubiera llegado el Espíritu. Está claro en las Escrituras que la ascensión de Jesús fue un retorno literal y corporal al cielo. Se levantó de la tierra, poco a poco y de forma visible, observado por muchos espectadores. Cuando los discípulos tomaron una última mirada de Jesús, una nube lo ocultó de su vista y aparecieron dos ángeles que prometieron el regreso de Cristo en la misma forma que lo vieron alejarse. La ascensión de Jesús ocurrió en el Monte de los Olivos, cerca del lugar donde se había retirado a orar antes de la pasión, con el fin de permanecer en profunda unión con el Padre, lo que sugiere una vez más que la oración nos da la gracia de ser fieles al plan de Dios. Segundo, ¿cómo describen los evangelios la ascensión? Al final de su evangelio, San Lucas nos da una descripción muy concisa del evento, de la ascensión. Lo sacó hasta cerca de Betania y alzando sus manos, mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos, después de postrarse ante él, se volvieron a Jerusalén con un gozo y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. Hay dos puntos interesantes en este pasaje. En primer lugar, durante la ascensión, Jesús hizo el gesto de la bendición sacerdotal y los discípulos mostraron sin duda su fe con su postración. Se arrodillaron con la cabeza inclinada. Jesús así es el sumo sacerdote eterno que con su pasión pasó por la muerte, resucitó y ascendió al cielo. Él está con Dios el Padre, donde intercede para siempre a nuestro favor. En segundo lugar, San Lucas dice que después de haber visto a Jesús ascender al cielo, los apóstoles volvieron a Jerusalén con gran alegría. Y esto es porque la mirada de la fe entiende que a pesar de que se ha ido de su vista, Jesús se queda con ellos para siempre, que no nos abandona, y ahora en la gloria del Padre los apoya, los guía e intercede por ellos. San Lucas también relata el caso de la ascensión al comienzo de los Hechos de los Apóstoles y hace hincapié en que este evento es como el eslabón de la cadena que conecta la vida terrenal de Jesús a la vida de la Iglesia. Tercero, institución de la fiesta. A mediados del siglo IV empiezan a salir testimonios por los peregrinos de su existencia. San Juan Crisóstomo habla de ella como una fiesta universal. Otro tanto ocurre con Gregorio de Niza. El escritor Sócrates, a principios del siglo V, narra que la fiesta es celebrada en un barrio de Constantinopla, con mucha concurrencia del pueblo. El concilio de Elvira, cerca de Granada, a principios del siglo IV,
y el Concilio de Nicea en el año 325 contienen expresiones que dan a entender un movimiento para individualizar los 40 días. En Roma, a mitad del siglo V, la Ascensión ya llevaba mucho tiempo celebrándose. Así, el hecho de la autonomía de la fiesta de la Ascensión es un fenómeno que se va produciendo entre finales del siglo IV y el siglo V. Uno de los puntos a resaltar para cerrar este relato es la importancia de esta celebración, porque en ella nos envía a su Espíritu. Y desde allí está continuamente enviándonos el Espíritu al igual que el Padre. Y lo envía también dándonos la esperanza de llegar un día junto a Él. Jesucristo sentado a la derecha del Padre está continuamente derramando su gracia. Y su gracia se traduce en nosotros en esperanza. La esperanza de alcanzar esa plenitud de ese destino que ha sido inaugurado por Jesucristo. Jesucristo ha sido el primogénito de entre los muertos, el primer hombre que ha entrado en la gloria. Y nosotros recibimos de Él la esperanza de participar también de la gloria. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: así estaba escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, y se predicará en su nombre la conversión para perdón de los pecados a todas las naciones, empezando desde Jerusalén. Esta solemnidad ha sido trasladada al domingo 7 de Pascua, desde su día originario, el jueves de la sexta semana de Pascua, cuando se cumplen los 40 días después de la resurrección, conforme al relato de San Lucas en su Evangelio y en los Hechos de los Apóstoles, pero sigue conservando el simbolismo de la cuarentena, como el pueblo de Dios anduvo 40 días en su éxodo del desierto hasta llegar a la tierra prometida. Así Jesús cumple su éxodo pascual en 40 días de apariciones y enseñanzas hasta ir al Padre. La Ascensión es un momento más del único misterio pascual de la muerte y resurrección de Jesucristo, y expresa sobre todo la dimensión de la exaltación y glorificación de la naturaleza humana de Jesús como contrapunto a la humillación padecida en la pasión, muerte y sepultura de nuestro Señor. La ascensión de Cristo es también el punto de partida para comenzar a ser testigos y anunciadores de Cristo exaltado, que volvió al Padre para sentarse a su derecha. El Señor glorificado continúa presente en el mundo por medio de su acción en los que creen en su palabra y dejan que el Espíritu actúe interiormente en ellos. El mandato de Jesús es claro y vigente: id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. La ascensión de Cristo al cielo no es el fin de su presencia entre los hombres, sino el comienzo de una nueva forma de estar en el mundo. Su presencia acompaña con signos la misión evangelizadora de sus discípulos. San Lucas, después de escribir su Evangelio, emprende también, con la inspiración divina, la tarea de redactar algo de lo que ocurrió después de que Jesús resucitara y subiera a los cielos. Es la historia de los comienzos de la Iglesia, esos tiempos fundacionales en los que el mensaje cristiano comienza a proclamarse como una doctrina nueva y sorprendente que habría de transformar al mundo entero. Con la ascensión, el mandato de Jesús cobra una fuerza singular. Se comprende el valor de la pasión y la muerte desde esa nueva perspectiva. La cruz era la fuerza y la sabiduría de Dios. Desde ese momento se podía hablar de perdón y de conversión, sin dudar del amor y del poder divino de Jesús. Fue posible predicar la conversión, exhortar a los hombres para que se reconciliaran con Dios, lleno de misericordia. Con la ascensión de Jesucristo, el camino está abierto y los feligreses invitados a recorrerlo de la mano de Él. Para concluir, el relato de la ascensión de Jesús que nos describe Lucas tiene parecidos con el de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, de versículos del 7 al 11. Hay matices que conviene tener en cuenta. 1. La ascensión se narra inmediatamente después del relato de la Pascua. Esto quiere decir que se trata de un único misterio: resurrección,
glorificación, fue llevado al cielo. El resucitado abre una vez más la mente de los discípulos para que comprendan el sentido del misterio pascual: muerte, resurrección, ascensión, y su envío a predicar el Evangelio. Tercero, la misión más importante que los discípulos tienen que realizar es dar testimonio del resucitado. San Lucas indica que desde Jerusalén se ha de extender el Evangelio a todo el mundo. Mateo narra la despedida ubicando a Jesús y a los discípulos en Galilea, donde había comenzado la predicación del Evangelio y la vocación de los discípulos. En Jerusalén recibirán el Espíritu Santo. Hoy te queremos invitar a que recemos el rosario y en nuestro rosario pidamos por aquellas personas que están alejadas de Dios, por aquellas personas que necesitan recibir en su corazón la palabra de nuestro Señor Jesús.